How's it going, guys? Welcome to another episode of Dust and Ashes View. I have my brother here, Rafael. Ah, mentira, bro, mentira. No, mis hermanos, Yo, bienvenidos. bro, Ah, yo pidiendo el don de interpretación, no, bro. no, 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 porque lo estuve pensando, dije, lo voy a hacer así porque el pastor Rafael es una de las personas más inteligentes que conozco y dije, yo sé que entiendo lo que estoy diciendo, si no, no lo estuviera diciendo. ¿Cómo estás, mi hermano? Dios te bendiga. Todo bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos para poder hablar de este tema tan fascinante. Siempre que me invitan a dar una charla de teología, para mí no es en lo absoluto una carga, al contrario, es como cuando te invitan a jugar, ¿no? Mm. Básicamente, aunque es un tema santo, un tema precioso, pero también es un tema que disfruto bastante. Así que todo listo, Tomás. Gracias a Dios, aquí estamos. Ok, y ahorita en un segundito se van a dar cuenta por qué fue que empecé así. Así que para aquellos que no te conocen, hermano Rafael, ¿nos puedes dar una pequeña introducción de quién eres tú? Claro, con gusto, Tomás. Bueno, en primer lugar, soy un hijo de Dios salvado por pura gracia. Estoy casado con la mujer más increíble, más maravillosa de todo el mundo, no solamente de México, Adri. Y bueno, vamos a cumplir 2 años de casados, así que por la gracia del Señor tengo este privilegio. Y además, mi vida gira en torno a la enseñanza, a la docencia en distintos seminarios teológicos y tengo el privilegio también de dirigir el seminario teológico Instituto Bíblico Teología para la Vida. Y bueno, básicamente eso es lo que hago en mi día a día. Me gusta mucho estudiar, leer, investigar y sobre todo enseñar estas verdades del Evangelio. Así que pues básicamente es un poco de lo que soy. Dejaste algo fuera, algo que estaba esperando que lo dijeras. Sobre los lenguajes. Ok. Bueno, los idiomas me gustan mucho. Estudié una licenciatura en idiomas y creo que esto surgió por Tolkien. Cuando empecé a leer El Señor de los Anillos, me enteré que él creó los idiomas, el élfico, por ejemplo, y me metí a investigar un poco de Tolkien y me quedé fascinado con el mundo que creó a través de un lenguaje. Eso me llevó en un sentido a estudiar idiomas porque entendí que un idioma no solamente son caracteres, no solamente son palabras, es un mundo literalmente. Entonces, me gustan mucho los idiomas, especialmente los idiomas bíblicos, aunque el hebreo pues sabemos sus dificultades aún más que el griego, pero creo que los idiomas bíblicos son fascinantes. Poder leer la Biblia en sus idiomas es realmente una experiencia muy grata. No vas a descubrir grandes secretos ocultos, pero sí es mejor quizá leer que en el idioma original que una traducción. Como dijo un poeta por ahí, un rabino, que leer una traducción es como besar a tu esposa con el velo aún puesto. Entonces, creo que por eso amo los idiomas, creo que nos revelan el pensamiento del autor, nos revelan el mundo del autor y realmente estoy fascinado con cada idioma, me gustaría aprender muchísimos, pero bueno, estoy encantado de poder conocer algunos y tratar de aún profundizar más en su mundo. Así que, no, yo cuando hablé contigo la primera vez que me decís que este lenguaje, yo no, yo apenas puedo el español y este hermano, este hermano se sabe hasta los delfinos. Pero bueno, es- para mí es un gran privilegio poder compartir este tiempo contigo y que seas invitado para hablar de este tema que ya por rato, algunas semanas que te dije, hey, bro, quiero hablar de esto, quiero hablar de eso, quiero hablar de esto. Y pues gracias por tomarte el tiempo y poder estar aquí con nosotros esta noche. Así que mi hermano es un gran privilegio y sin tantas vueltas al asunto. El tema de hoy es el protoevangelion, que Mm. es algo muy importante, creo que para la vida de cada cristiano, aunque es un término que no se usa todo el tiempo. Ahora vamos a hablar de a qué se está refiriendo. Pero antes de que entremos a eso, me gustaría hacerte una pregunta. Yo tengo cuatro preguntas sencillas. Y la primera de esas es, ¿qué es el evangelio? Ujú. Creo que esa pregunta es la más importante, porque el Evangelio lo hemos definido con su raíz etimológica, buenas nuevas, buenas noticias, y está bastante bien. Ese es el significado, digamos, natural del término.
Pero cuando nosotros vamos a las escrituras, el evangelio son las buenas noticias, pero estas buenas noticias tienen un gran contenido o tienen un contenido muy vasto. El evangelio, muchos piensan que son las buenas noticias de la salvación solamente. Es cierto, pero el evangelio es mucho más amplio. El evangelio abarca toda la obra, la vida y todo lo que Cristo hizo por nosotros. Así que podemos definir el evangelio sí como las buenas noticias, pero como las buenas noticias de que Cristo vino, se encarnó, vivió una vida perfecta, y ahorita vamos a ver por qué es importante que Cristo haya vivido una vida perfecta conforme a la ley de Dios. El evangelio no solamente es la encarnación y la vida perfecta de Cristo, también es su muerte sustitutiva, es decir, Él muere por nosotros los pecadores, pero también el evangelio es su resurrección. Él resucita el tercer día. Y no solo eso, sino que mientras resucita, aparece a los discípulos, les enseña acerca del reino de Dios, asciende a los cielos, y vemos que Jesús en las cartas pastorales, y en las cartas de Pablo, se nos habla que Cristo está intercediendo por nosotros ahora. Así que esto es parte del Evangelio, pero no lo es todo. El Evangelio también es la buena noticia que Jesús volverá y restaurará todas las cosas. Así que si podemos dar una definición del Evangelio, serían las buenas noticias de que el Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta, cosa que Adán no pudo hacer, no pudo vivir para siempre una vida perfecta, falló a Dios, pero nuestro segundo y mejor Adán vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados, él era nuestro representante legal delante del Padre, y ahorita vamos a profundizar en esta idea, pero Él muere, resucita, asciende a los cielos, intercede por nosotros y Él volverá por segunda vez. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es una noticia gloriosa. Así que no podemos quitar ninguno de estos elementos, ni su encarnación, ni su vida perfecta, su muerte sustitutiva, su resurrección por el poder del Espíritu Eterno, su ascensión y su intercesión por nosotros, y también su segunda venida, donde restaurará todo absolutamente y vendrá a juzgar a sus enemigos. Así que creo que esta definición del Evangelio nos ayuda un poco más a comprender todo lo que conlleva las escrituras, todo lo que las escrituras prometen, todo lo que las escrituras se va desarrollando desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Así que para mí esa sería una definición básica, pero creo que nos daría mucho de qué hablar. Y yo creo de que este es un tema muy interesante. Me gusta mucho el resumen. También me gusta mucho el resumen de 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Donde Pablo habla sobre, donde dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y yo creo que esto es importante, ¿verdad? Es importante hablar de la vida del Señor, su muerte, su resurrección, su ascensión, y que algún día va a descender de los cielos para juzgar. Y yo creo que este es un tema muy interesante y un tema muy, muy, santo, un tema que deberíamos de tomar con mucha seriedad y con mucho pesor de responsabilidad. Y a todo esto, porque podemos hablar sobre el Evangelio, sobre estas buenas nuevas, pero ¿en dónde tiene origen esto? Porque para los que no saben, el hermano Rafael también es un profesor en el Instituto Bíblico Reformado Manuel, que es un instituto de acá de California, que estamos haciendo online. Y algo que me llama mucho la atención es de que eh, aun cuando hablamos nosotros y me estoy adelantando un poquito, pero aun cuando nosotros hablamos sobre estas buenas nuevas, hay muchas historias en el antiguo, no en el Antiguo Testamento, pero en el antiguo tiempo, en toda la historia, donde se trata de decir, oh, es que esta historia es muy parecida a otras que pasó como en Egipto, o Claro. otras que pasaron en Babilonia, cosas así. Sé que me estoy adelantando un poquito, pero creo que es importante conocer lo que el evangelio es y de dónde se origina. Entonces, Claro. hermano, ¿nos puedes decir en dónde se origina en dónde realmente se origina el evangelio? Claro, está muy bien esto que has apuntado, que hay varias historias, hay varias explicaciones, incluso muy parecidas a la venida de una especie de Mesías, que incluso pueden nacer de una virgen o de una doncella. Hay muchas historias que se le parecen, ¿no? Y hay muy buenos libros que tratan sobre el tema, pero quiero hablar de este origen, y creo que una de las maneras más concisas y mejor explicadas la encuentro en Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo empieza, por así decirlo, su presentación del mismo,
Voy a dar lectura de la Biblia de las Américas. Eh, Tú tienes ahora la nueva Biblia de las Américas, así que va de la mano esta traducción. Así que Romanos capítulo 1, versículo 1, empieza Pablo diciendo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí vemos en primer lugar el origen de este evangelio. El evangelio no es una idea de los apóstoles, el evangelio no es una idea de los profetas, no es una idea de Moisés o de Abraham. El evangelio es un evangelio de Dios y lo entendemos muy bien en el español. Quizá en el griego sería un poco más fácil o más comprensible en el sentido de que en este caso se encuentra en genitivo que nos pueda hablar de pertenencia u origen. Entonces, aquí podríamos traducirlo: este evangelio viene de Dios o le pertenece a Dios, pero también se origina en Dios. Así que la idea del evangelio es la idea de Dios, no es la idea de los escritores bíblicos propiamente. Ellos no escribieron inspirados por sí mismos, sino por el Espíritu Santo. Así que el evangelio es de Dios en primer lugar. Versículo 2, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Este evangelio nació de Dios, pero Dios lo dejó plasmado en su revelación especial, que es la palabra de Dios. Tenemos la revelación general, que es la creación, la naturaleza, nosotros mismos, pero la revelación especial de Dios es su palabra, y en su palabra Dios inspiró a los profetas para que dejase registrado en las escrituras lo que él ya había prometido. Por lo tanto, en este texto, las santas escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Aún no había sido compilado completamente. Algunas cartas del Nuevo Testamento ya estaban en circulación, pero completamente el Nuevo Testamento aún no estaba constituido, por así decirlo. Ya se estaban escribiendo, pero en el texto se refiere a las santas escrituras del Antiguo Testamento, el Tanaj, o el Tanakh como se le llama en la Biblia hebrea, ¿no es cierto? Que es la Torá, los Nedim, los profetas, los Ketubim, los escritos. Entonces, este evangelio ya había sido prometido. Dios lo dejó revelado en su palabra y el versículo 3 nos habla de su contenido. Número 1, vemos el origen, que es Dios. Número 2, el medio por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y número 3, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el contenido? Dice que es acerca de su Hijo, que nació de la descendencia según la carne. Entonces, el evangelio se origina en Dios, es revelado a través de los profetas y se trata acerca de su Hijo. Así que permíteme hablar de algo que conocemos como el pacto de redención. Dios en la eternidad, no sabemos en qué fecha porque sucedió en la eternidad, sucedió un acuerdo de paz, como le conocemos, o un acuerdo tributario, o también se le ha llamado el pacto de redención. Luis Berkhoff lo ha definido de esta manera: que el Padre es el originador de este pacto, el Hijo es el ejecutor y el Espíritu Santo es el administrador. Este pacto de redención puede definirse, continúa diciendo Berkhoff, como el convenio entre el Padre, que da al Hijo como cabeza y redentor de los elegidos, y el Hijo, que acepta voluntariamente el lugar que corresponde a aquellos a quienes el Padre dice al Hijo o da al Hijo. Entonces, en la eternidad pasada, por así decirlo, si puedo usar la expresión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto en el cual al Hijo se le encomienda cierta labor, ejecutar el plan de redención. El Hijo se somete y es el Espíritu Santo quien administra este pacto a lo largo de las edades. Así que el origen del Evangelio, el origen de la salvación, el origen de todo lo que tenga que ver con las buenas noticias de las Sagradas Escrituras se origina en el corazón de la Trinidad. Es el Dios Trino quien en su soberanía, pero también en su amor, en su gracia, decide hacer este acuerdo de paz, este pacto con su Hijo amado. Así que, en resumen, el Evangelio proviene de Dios. No es una idea humana, no es una idea de los egipcios, no es una idea de los mesopotámicos, no es una idea de los israelitas, es la idea de Dios. Tengo entonces esto, ya hicimos qué es el evangelio, en dónde se origina el evangelio, y ahora es qué es el pacto de la gracia. ¿Cuál es este pacto de gracia que mucha gente habla y hablas un poco del pacto de la redención? Pero ¿qué es este pacto de la gracia? Muy bien. Los teólogos reformados no se han puesto de acuerdo en un consenso general para hablar acerca de una diferencia entre el pacto de redención y el pacto de gracia. Algunos lo consideran como un solo pacto.
pero estoy en mi opinión, estoy de acuerdo con aquellos que pueden diferenciar, no separar, pero sí diferenciar el pacto de redención y el pacto de gracia. Gerhardus Voss, en su dogmática reformada, dice que el consejo de paz o el pacto de redención es el patrón eterno para el pacto temporal de gracia. Dice lo siguiente: de ahí que muchos combinen estos dos y hagan uno solo. Según nuestra distinción, el primero es eterno y el segundo es temporal. El primero es entre Dios y el fiador, es decir, Cristo, el que paga por nosotros, y el segundo entre Dios trino y el pecador en el fiador. Y esta distinción creo que me parece muy buena, porque el pacto de redención se da entre la Trinidad y el pacto de gracia de alguna manera se da de Dios trino hacia el pecador y entra en el tiempo que Dios ha creado. Entonces, esta es una distinción importante. Y valga entonces la redundancia decir que estos dos pactos realmente llevan un solo propósito. El que el pecador que ha roto los mandamientos de Dios, que ha violado la ley de Dios, no solamente de manera esporádica, sino de manera completa y constantemente nos rebelamos en contra de Dios, Dios decide salvar al ser humano. Y es algo interesante también cómo define Gerhardus Voss este pacto de gracia, diciendo que es el vínculo misericordioso entre el Dios ofendido y el pecador ofensor. Y ese lenguaje que está utilizando Voss nos remonta al jardín del Edén, este lugar donde Dios puso al hombre para cultivarlo y cuidarlo. Estas dos palabras, cultivar y cuidar, en hebreo, son las mismas palabras que se utilizan para ministrar, servir y proteger el templo. Estas dos palabras en el resto de pasajes del Antiguo Testamento se utilizan en un contexto de adoración o de servicio religioso. Así que Adán y Eva estaban ahí para servir, para adorar a Dios y que sus vidas puedan extender la gloria de Dios, el reino de Dios a lo largo de toda la creación. Ellos fallan. Y Dios es el ofendido. A pesar de que Dios es el ofendido, es Dios el que toma la iniciativa de buscar al hombre. De hecho, cuando Dios vino a buscarlo, ellos se esconden. Ellos tratan de huir de Dios. Aquel que era su amor supremo, aquel que era la delicia de sus almas, aquel que era la inspiración de todo lo que ellos hacían, ahora era el terror de sus almas. Y me encanta esto que dice Gerhardus Voss. El pacto de gracia es el vínculo misericordioso entre el Dios ofendido y el pecador o el ofensor, en el que Dios promete salvación en camino a la fe en Cristo Jesús, y el pecador recibe esta salvación creyendo. Entonces, el pacto de gracia, podemos decir, es el pacto que Dios inicia con el ser humano, no porque el humano lo buscó, no porque el humano lo merece, sino porque Dios es lleno de gracia y de misericordia. Otro teólogo holandés, Herman Witsius, yo creo que lo has leído. Si no lo has leído, de verdad, lo recomiendo mucho, que a Herman Witsius es un escritor increíble. Dice: el pacto de gracia es un acuerdo entre Dios y el pecador elegido, otra vez vamos a hablar de la elección, en el que Dios declara su placer libre y voluntario respecto a la salvación eterna y de dar gratuitamente todas las cosas relacionadas con ella a quienes mantienen una relación de pacto con Él a través y por amor a Cristo el mediador, y el hombre mediante una fe verdadera asiente ese beneplácito. Algo que me gustaría recalcar del pacto de gracia es que hay un mediador en este pacto. El pacto de gracia se trata de la salvación por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Así que el evangelio, el pacto de gracia están íntimamente relacionados. Por así decirlo, el evangelio es un producto del pacto de gracia. El pacto de gracia busca lo siguiente: que Dios sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Eso no puede suceder por nosotros mismos, ya que naturalmente huimos de Dios, ya que naturalmente no deseamos a Dios. De hecho, el Salmo 14:1 dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. El ateísmo no es el producto de la reflexión intelectual. El ateísmo es el producto de un corazón no regenerado. El problema de que no hay Dios no es algo que nace de la falta de información, sino que nace del odio de nuestro corazón hacia un Dios santo por el pecado. Y entonces nosotros no buscamos a Dios.
Tiene que venir Dios a buscarnos propiamente en su Hijo. Jesús se encarna y tiene Él que venir a buscarnos porque nosotros no iríamos hacia Él. Entonces el pacto de gracia, esa es la acción que Dios toma. Petrus Van Maastricht, siempre me equivoco en su nombre porque es muy difícil, pero él dice que el pacto de gracia es ese acuerdo misericordioso entre el Dios Trino y el pecador elegido, en virtud del cual él elige a los elegidos, promete redención, llamamiento, regeneración y otros medios para la salvación absolutamente y sin límite, sin condiciones previas, porque no tenemos nada que darle a Dios. Dios lo promete, Dios lo hace en Cristo Jesús. Y ese es el pacto de gracia. Y el pacto de gracia entra desde que el ser humano, ahorita vamos a hablar del protoevangelio, desde que el ser humano se rebela en contra de Dios, él merecía la destrucción. Dios le extiende la mano de la gracia. Y este pacto de gracia, su clímax, llega cuando Cristo Jesús se encarna, vive esta vida perfecta, muere esta muerte sustitutiva, resucita, asciende a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros y Él nos llevará con Él, Él nos asegura en eternidad con Él en el reino de los cielos y cuando restaure todas las cosas en la nueva Jerusalén que descenderá de los cielos, cuyo autor, arquitecto y artífice es Dios mismo. Amén, amén. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir en cuanto a eso. Creo que pudiéramos desempacarlo muchísimo más. Eh, Lástima que no tenemos todo el tiempo del mundo, porque quiero llegar al tema del video, que es el protoevangelium, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que vale, por eso quería hacer estas preguntas antes de entrar a este tema, porque creo que es un tema muy, muy importante. Es un tema que en realidad deberíamos, como decías desde un principio, tomarlo con mucha importancia y mucha Mm, humildad también, sabiendo de lo que vamos a hablar ahorita. Es algo que en realidad eh, maximiza la gloria y la soberanía de Dios en nuestras vidas y en realidad en el pacto de redención en toda la historia. Creo que es importante. Algo que sí me gustaría decir es de que desde un principio, ¿verdad? Desde un principio siempre hubo un sacrificio por medio. mm, Vemos el último, el máximo sacrificio en la cruz. Sin embargo, antes de eso era cada año, era cada vez que pecabas, cada año. Ahorita no tuviéramos animales, creo yo, hasta eso. El Señor proveía suficientes animales para hacer esta clase de sacrificios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva caen, de lo que estabas mm. hablando, dice en el versículo 21, dice en el versículo 21, la manita. eh, Zoom acaba de aprobar lo que estoy diciendo. Entonces, dice el versículo 21 en Génesis 3 de que Dios los cubrió, Mm, ¿verdad? sí. Con vestimentas de animal. Y esto de cierta manera nos dice que hay un derramamiento de sangre. Mucha gente dice, oh, ¿cómo es que Caín y Abel sabían cómo iban a saber ellos de que tenían que hacer una ofrenda o tenían que sacrificar algo? Sí. eh, bueno, sus padres le pudieron haber dicho, ¿verdad? Los padres tenían que instruirlos a ellos. Este es el tema para otro tiempo, pero quiero ver que en toda la Biblia, cuando vemos lo que pasa con Abraham en Génesis capítulo 15, de que parte, ¿verdad? Y es más, te estaba mencionando hace ratito de O. Palmer Robertson, que habla Mm, de que este pacto siempre ha sido un pacto cortado, así es. un pacto, perdón, cortado en donde se cortaban estos animales, ¿verdad? Claro. Abraham, el Señor lo pone en un sueño profundo y solamente el Señor pasa en esto bueno, históricamente lo que eso significa, ¿verdad? Donde siempre hay un derramamiento de sangre y siempre vemos que en Hebreos, aún en Éxodos y en Deuteronomio, donde se habla de que la vida está en la sangre. Mm, ¿Verdad? mm, Hay una clase hay una clase algo impactante que hay ahí en donde la sangre significa un pacto, ¿verdad? mm, Por eso es que los animales
eran cortados, eran muertos, la vida estaba en esa sangre. Entonces, nosotros tenemos vida por medio de la sangre de Cristo, Amén. que fue cortado, ¿verdad? De la misma manera que, que la circuncisión, que es cortado, para que nosotros seamos ahora salvos por medio de esa sangre. Amén. Entonces, esto todo culmina en la cruz, sin embargo, empieza desde antes. Entonces, quiero que hablemos de esas dos cosas. Primero, ¿cómo es que en el Antiguo Testamento eh, las personas eran salvas? Y ahora en Ujú. el Nuevo Testamento las personas son salvas. Muy buena pregunta, Tomás. Tenemos que entender algo de la palabra del Señor, y es que la revelación expresa de Dios es lo que Dios quiere que conozcamos. Ahora, esta revelación, tomando en consideración otra vez a vos, si te das cuenta, Gerhardus Voss ha influenciado mucho mi vida, mi pensamiento, en cuanto a la teología del Antiguo y Nuevo Testamento. Que estoy seguro, estoy realmente muy seguro que es un solo plan. No tenemos dos planes de salvación, no tenemos dos pueblos distintos, un solo pueblo que ha sido salvado por gracia desde siempre. Y bueno, creo que un texto que nos va a ayudar mucho a esto, querido Tomás, es 2 de Timoteo, que es un pasaje increíble para pensar en esto que estás preguntando. Y es 2 de Timoteo 3, capítulo 15. Dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y aquí recordemos que aunque ciertamente había unas cartas en circulación, y probablemente había muchas más en 2 de Timoteo, que probablemente fue la última carta del apóstol Pablo, sin embargo aquí se refiere al Antiguo Testamento. Dice que desde la niñez Timoteo ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es increíble, porque dice que Timoteo puede hallar la salvación en el Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Y eso responde muy bien a tu pregunta. ¿Cómo fueron salvadas las personas en el Antiguo Testamento si aún no había llegado el Mesías prometido y tan anhelado y esperado? Fue en la promesa de la futura venida del Mesías. Ellos, al creer por la fe en que el Mesías volvería, vendría más bien, ellos fueron justificados por esa fe, por la gracia de Dios. Y lo vemos en Abraham. Antes que la ley viniera, su fe le fue contada como justicia. Él fue justificado por la fe, no por la ley, porque aún la ley no había sido dada, como lo argumenta Pablo en Gálatas, sino que ellos fueron salvados por la promesa. Y la promesa hecha a Abraham no es nueva, es una promesa que viene desde antes. Y bueno, esto creo que viene muy bien explicado también en Génesis, cuando Dios eh, se enfrenta a la serpiente después de que tentó a Adán y Eva, y le dice en el versículo 15 del capítulo 3 lo siguiente, que esto es lo que los padres de la iglesia le llamaban el protoevangelium o el protoevangelio. Dice el versículo 15: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ahora, Dios le promete aquí que la cabeza de la serpiente sería aplastada por la descendencia de la mujer. Y aquí los teólogos discuten si se refiere a una descendencia colectiva o individual. ¿Se refiere a una nación? ¿Se refiere a un grupo de individuos? ¿O se refiere a una persona? Eh, en mi caso, yo me adhiero a la interpretación de que se puede hablar de una descendencia en un término colectivo, pero que en última instancia se cumple en una persona propiamente en Cristo Jesús. Aunque también la iglesia, como lo vemos en Romanos 16, dice Pablo que pronto Dios aplastará la cabeza de Satanás, y lo está prometiendo hacia la iglesia. Sin embargo, la iglesia es partícipe de este aplastamiento de la cabeza de la serpiente porque está unida a Cristo Jesús. Estamos vinculados a Cristo Jesús, estamos en una unión mística con Él. Así que creo que este texto, desde luego, que nos está ya infiriendo algo, y Adán lo entendió. Fíjate lo que hace en el versículo 20. Y el hombre puso por nombre Eva a su mujer porque ella era madre de todos los vivientes. O sea, él comprendió la promesa.
Él comprendió que Dios no los iba a exterminar. Él comprendió que Dios le estaba extendiendo gracia, que Dios le estaba extendiendo una promesa de que su descendencia se levantaría uno que aplastaría la maldad, aplastaría la serpiente. Entonces, en esa fe, Adán decide ponerle a su mujer madre de todos los vivientes, porque sabía que Dios en su gracia les iba a permitir vivir, y es más, no solamente les permitiría vivir, sino que de su simiente misma nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y me encanta ver, y lo platicábamos con el grupo de Ibre esta semana, cuando hablábamos acerca del Antiguo Testamento, estamos abordando Génesis, y veíamos cómo Mateo no inicia diciendo, era hace una vez en Belén, no, inicia con una genealogía, mostrándonos que Jesús viene de la línea directa de Adán. Y aquí podemos ver desde luego el cumplimiento de esta promesa. Así que, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Como dice Pablo, leyendo las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, eran salvados por medio de Cristo Jesús, de su promesa, de su venida, y en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, somos salvados por su venida, por creer en lo que Él hizo por nosotros. Así que los creyentes del Antiguo Testamento creyeron en el Mesías prometido, y me gusta cómo lo llama Miles Van Pelt al Antiguo Testamento, lo llama el Evangelio prometido. El Nuevo Testamento, por lo tanto, sería el Evangelio cumplido o hecho, consumado en este sentido, ¿no? Entonces, de esta manera, nuestros antecesores, por la fe, hijos de Abraham, creyeron en Cristo Jesús, en el Mesías prometido, y ahora tenemos la oportunidad en la revelación de Dios de ver ese cumplimiento. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los creyentes del Antiguo Testamento no tenían la revelación tan completa como tú y yo la tenemos. La revelación de Dios, dice Gerhardus Voss, es progresiva, es decir, que va poco a poco develando sus propósitos, es orgánica, es decir, que está unida constantemente. Génesis, Mateo, Apocalipsis, está unida a la revelación de Dios. Por así decirlo, no podemos entender el Nuevo Testamento si no comprendemos el Antiguo Testamento. No podremos ver el cumplimiento del Antiguo Testamento sin considerar el Nuevo. Hay una unidad intrínseca en la palabra de Dios, porque es la revelación del plan redentor de Dios. Y esta revelación, en tercer lugar, dice Gerhardus Voss, es redentora o redentiva. Es decir, tiene el propósito de la salvación, y nuevamente es por la gracia del Señor. También recuerda lo que pasa camino a Emaús, Te iba ¿verdad? a leer este texto justamente. Con Emaús. Amados. Puedes decirlo, puedes decirlo, porque si no, yo lo voy a decir, yo no lo voy a decir tan inteligentemente como No, vos. dilo, Puedes dilo, decirlo. adelante, adelante, yo No, comento. no, yo solamente estaba pensando en eso, ¿verdad? De que Jesús los escucha y ellos dicen, no, pues los discípulos fueron a la tumba, estaba vacía y todo, y él les dice insensatos, Así es. insensatos. Dice, entonces Jesús les dice, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿verdad? No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y luego le dice que empezó, dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y este es el Tanakh, otra vez, ¿verdad? Y y más adelante, ¿verdad? Bueno, sabemos, sigan leyendo. Esto es Lucas 24, empezando desde el versículo 13 hasta el versículo, me parece que hasta el versículo 32. En el versículo 32 dice que ellos mismos se dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. Sí, así es. Eh, Algo que más que me gustaría, bueno, este es tema para otro tiempo, pero sí me gustaría enfatizar eso, ¿verdad? De que muchas de las veces pensamos de la Biblia completa, si solamente así puedes ser salvo. Sin embargo, podemos recordar personas como Martín Lutero que con un solo versículo se convirtieron. Ahora, lo que es importante y creo que es bueno recalcar es de que cuando uno realmente es salvo, va a leer toda la escritura. Así es. Tú puedes ser salvo con un solo versículo. Yo me acuerdo el versículo con el que yo fui salvo, en Apocalipsis capítulo 3. Ni frío ni caliente, Ahora, porque tibio te vomitaré. a mitad de. Digo yo, pobre Éfesos, no, pobre de mí. Yo me recuerdo de eso.
sin embargo, no me quedé ahí, Mm, ¿verdad? Y creo que es cierto, la palabra es living and active, ¿verdad? Viva y ujú, activa, ujú. y es como una espada de doble filo. Am, Creo que es importante recalcar de que aún en el Antiguo Testamento, lo que corta a los del Nuevo Testamento, corta a los del Antiguo, Así es. donde la promesa es la misma, la Sí. salvación es la misma, donde ellos miraban hacia adelante una promesa. Es más, Génesis capítulo 4, Eva dice, oh, se nos ha dado varón, y seguramente Mm. estaba pensando de que este varón era, Probablemente, sí. era la semilla, ¿verdad? Semilla es la palabra, ¿verdad? The Ujú, seed. ujú. Ah, y Sí. luego vemos en todo Génesis en donde se da, dice, oh, y se nos ha dado varón, o dice, este es el hermano de este, hijo de este, hijo de este, y luego se enfatiza a una persona, y como que se seguía esperando y esperando y esperando. Entonces, para ellos, el Cristo era alguien que venía, para Ujú. nosotros es alguien que viene y Así esperamos es. su regreso. Sí. Esa es no es tan inteligente como lo hubieras dicho vos, pero creo No, que es importante ver que desde un principio hasta el final, el tema es el mismo, es este remolino en el núcleo. De esta manera lo pongo. Creo que escuché yo a Voddie Baucham decirlo de esta manera, no me mm, recuerdo, donde dice, en el principio cuando vemos el árbol de la vida, en Génesis, en Apocalipsis vemos el árbol de la vida otra vez. así es. Dice, es como los árboles de la Amazona, de que los árboles, que pasa un río por en medio y los árboles se tocan entre sí. Y Mm, el agua viviente es Jesucristo. Entonces, desde así el es. principio hasta el final, el río es el mismo. El agua viviente es la misma, Jesucristo. Claro. Entonces, creo que eso es importante para nosotros y muchas de las veces fallamos en entender ese gran detalle de Claro. que todos y cada uno es salvo por la gracia y la misericordia Así de es. Dios y por la sangre derramada de Cristo. Es correcto. Y es muy oportuno lo que afirmas porque incluso los fariseos tenían un mejor conocimiento que quizá de nosotros de la Tanaj o el Tanakh, pero no veían a Jesús, ¿no? De hecho, hay un texto que en Juan donde Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras. En español está un poco, en la Reina Valera es como un imperativo, ¿no? Escudriñad, pero no, más bien es un indicativo. Está diciendo, ustedes escudriñan, ustedes leen la Torá, leen la ley, leen el Tanaj y piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero no se dan cuenta que ellas son las que dan testimonio de mí. Y no me ven porque no quieren venir a mí. O sea, el problema de Jesús, el por qué ellos no vienen y no lo ven a Él en el Antiguo Testamento, es porque ellos no desean a Dios, no desean encontrarse con su Salvador. Ellos esperaban un Mesías que viniera a liberarlos de manera política, esperaban a un Milei, por así decirlo, que viniera a salvar a su nación, pero en cambio Dios les envía el siervo sufriente, tan prometido en Isaías, ¿no es cierto? Y ellos no era el Mesías que ellos esperaban. Y también en 2 Corintios 3, Pablo dice que aún hasta el día de hoy ellos leen la Torá, el Antiguo Testamento, con un velo en los ojos hasta que Cristo cambia sus corazones, hasta que el Espíritu Santo trae libertad, y ahí entra el texto, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para comprender el Antiguo Testamento. Así que no podemos con nuestro propio ingenio acercarnos a las Escrituras. Es el Espíritu Santo quien hace la obra. Es por eso tan importante, hermanos, que no es un rito frívolo, es una necesidad del alma orar antes de leer las escrituras. Señor, abre mi entendimiento, porque somos necios, porque deseamos hacer nuestra voluntad, porque aún podemos leer la Biblia religiosamente como los fariseos y no ver a Cristo. Eso es terrible, que podamos conocer muy bien el texto bíblico sin poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Podemos ser religiosos profesionales, pero estar completamente ciegos y perdidos ante la gloria de Cristo. Y, y, y cuando tú hablas acerca de esto, de Bodhi Bab, que habla acerca de esta relación entre el árbol de la vida en el jardín y el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, hermano, esto solamente es una evidencia más de que el propósito de Dios en el jardín, que era extender su gloria por toda la creación, lo hace Él por medio de Cristo. O sea, no es un impedimento el pecado del hombre. Dios, en su gracia, decide llevar a cabo sus propósitos. ¿Cuál era el propósito en el Edén?
desde luego podemos ver que era habitar en medio de una creación como la nuestra y vivir con nosotros. Y lo va a hacer en la Nueva Jerusalén. Ya no habrá más templo, ya no habrá necesidad de un templo en el cual congregarnos, porque el Señor será nuestro templo. Él será nuestro sol. Él será nuestra gloria. Y mi hermano, yo disfruto mucho leer este precioso libro, pero y ahora no solamente voy a conocer a Cristo por medio de este texto, sino que lo voy a poder ver, voy a poder estar con Él, ver todo lo que veía oscuramente, todo lo que veía borrosamente, ahora lo veré con tanta claridad. Y no lo digo porque estoy medio ciego, sino porque mi corazón completamente, mi vida podrá estar delante de Él. Él me dará un cuerpo glorificado para soportar el peso de su gloria, voy a poder estar con Él. Pero esto que tú hablas es un ejemplo de cómo las escrituras nos llevan a un solo plan, tienen un solo propósito, tienen un solo fin, que es la redención en Cristo Jesús, para que nosotros seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Y esto inicia desde la eternidad pasada, pero vemos que entra en el tiempo desde Génesis 3:15, ¿no? Desde esta promesa, dice Herman Bavinck en su Magnalia Dei, dice que en esta promesa, él llama a Génesis 3:15 una promesa madre. La promesa matriz, dice, en esta promesa madre está contenida nada menos que el anuncio y la institución del pacto de gracia. Fíjate, lo que él ve en este texto es que aquí el pacto de redención viene en acción y entra en el tiempo, y entonces aquí comienza el pacto de gracia a andar. Y también dice Herman Bavinck más adelante que la promesa y la fe son el contenido del pacto de gracia que se establece ahora para el hombre, que revela el camino a la casa del Padre a esta criatura caída y extraviada y que da acceso a la salvación eterna. Es increíble cómo Adán y Eva se prohíben del mismo jardín del Edén, son exiliados por su pecado, pero Dios les da un camino para volver a la casa. Y esa casa es la Nueva Jerusalén. Esa casa que Dios ha construido, no la pudo construir el hombre no pudo ser fiel al pacto o a las promesas y a lo que él debería hacer en el Edén, pero Dios lo hace a través de Cristo Jesús. Dios no desecha sus planes, Dios no desecha sus propósitos, Él los lleva a cabo y los cumple en Cristo Jesús. Amén. Toda nuestra salvación, todo lo que Amén. conlleva nuestra fe es por medio de Cristo. Sin Cristo Jesús no tuviéramos acceso al Padre, no volveríamos a la casa con el Padre y no tuviéramos todas las promesas benditas que ahora tenemos y que esperamos también cuando Cristo regrese y vivamos con Él en gloria por siempre, en una dicha eterna que mis palabras no alcanzarán desde luego a hacer justicia a la gloria que nos está por llegar en Cristo Jesús. Este es un plan Amén. glorioso que se encuentra en Amén. todas Amén. las escrituras. Sí, y algo que me gustaría también decir es de que para aquellos se, que buscan, escudriñan las escrituras bastante, creo que también algo es que podemos ¿cómo recalcar es de que de cierta manera este árbol de la vida es un archetype, Arquetipo. un arquetipo de Jesucristo, que Él es nuestra vida eterna. Mm. Pero bueno, ese es tema para otro día, cuando hablamos sobre los La arquetipos tipología y la bíblica. tipología bíblica. Ves que hay mucho de esto, ¿verdad? Sí. Y creo que esto es hermoso. Ahora, hablamos sobre qué era el evangelio. Hablamos sobre cuál es el origen del evangelio, cuál es el pacto de la gracia y cuál es el protoevangelio. ¿Cómo nos impacta? Y ya dimos mucho de eso, ¿verdad? En nuestros propios comentarios donde decíamos, oh, debemos hacer esto. ¿Cuál es lo importante para nuestras vidas que podemos decir? Debemos de practicar esto todos los días. Mm. ¿Cómo llevo todo este conocimiento? ¿Verdad? La diferencia entre conocimiento y la sabiduría es el conocimiento es la información y la sabiduría es saber aplicar este conocimiento. ¿Cómo puedo aplicar yo esto en mi vida día a día? Claro, claro. Es una muy buena pregunta. Hasta aquí, esta conversación ha sido un tanto académica y un poco también devocional, pero creo que es una pregunta muy oportuna. ¿Esto cómo se ve reflejado en nuestras vidas? Me gusta mucho cómo Henry o Guillermo Bullinger, que fue uno de los teólogos más sistemáticos de la Reforma, que creo que ha sido tomado no tan en cuenta cuando hablamos de la Reforma Protestante, pero él tuvo un libro llamado Las Décadas, que es una colección de 50 sermones increíble. Solamente está en inglés, me parece. Ojalá
Tomás lo pueda traducir al español, pero Bullinger dice que el pacto de Dios incluye toda la simiente de Abraham, es decir, a los creyentes. Entonces, el pacto de gracia nos incluye a nosotros, entonces tiene implicaciones para nuestras vidas. Y desde luego, esto tiene que ver con el Evangelio. Podemos hablar del pacto de gracia, hacer disertaciones sobre esto, pero ¿cómo esto está afectando nuestras vidas? El conocer a Dios, el conocer el pacto de gracia, no solamente debe de descansar en un nivel intelectual, debe descansar en el nivel del corazón. Y hay una aclaración que debemos hacer. Cada vez que la Biblia habla de conocer a Dios, no habla en un sentido intelectual meramente, sino en un sentido experiencial. El amor de Dios, el conocer a Dios es amor hacia Él, es experimentar a Dios. ¿Cómo estamos experimentando este pacto de gracia en nuestras vidas? ¿Cómo se ve eso? Bueno, en cómo vivimos todos nuestros días con el Evangelio. Cómo funcionamos, cuando pecamos, qué es lo primero que hacemos. Tratamos de hacer buenas obras para que Dios nos ame otra vez, tratamos de ponerle nuestras moneditas a la máquina del favor de Dios para que logremos, por así decirlo, juntar los suficientes créditos para que Dios nos vuelva a amar y perdonar, o vamos a Cristo Jesús y reconocemos nuestro pecado. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo hacemos ministerio? Hacemos ministerio porque queremos ganar la aprobación de las personas, porque pensamos que si somos aprobados por nuestros pastores, líderes o la iglesia misma, entonces nos sentiremos mejor y seremos valiosos, o iremos al Evangelio que nos dice que ya somos valiosos porque Cristo murió por nosotros. No necesitamos la aprobación de nadie más, no necesito la aprobación de las personas, el aplauso de las personas. Todo lo que tengo y necesito lo tengo en Cristo Jesús. Así que la implicación inmediata es cómo el Evangelio me está transformando, cómo el Evangelio está transformando mi relación con mi esposa. ¿Estoy poniendo mi esperanza en mi relación, en mi matrimonio? ¿Acaso pienso que mi matrimonio es mi salvación? Probablemente. Probablemente esto, por ejemplo, se ve cuando tenemos que enfrentar algún pecado o algo que está haciendo mal nuestro cónyuge. A veces lo evitamos por no tener problemas, porque idolatramos siempre que todo esté bien. O sea, no nos atrevemos a hablar con a veces asuntos complicados, tú sabes, Tomás, con nuestra pareja, asuntos que no son tan fáciles, porque pensamos, híjole, si yo hablo esto con ella, probablemente se va a enojar. Y entonces, como tememos eso, idolatramos el romance o que las cosas estén súper bien, no nos atrevemos entonces a ser hombres, en este caso cabezas del hogar, y poder también ayudar a nuestras esposas y confrontarlas, así como cuando ellas nos confrontan a nosotros, recordando que no necesito que siempre las cosas estén bien, que es más necesario que mi esposa crezca en Cristo a que yo esté bien con ella todo el tiempo. No necesito eso, porque todo lo que necesito es Cristo Jesús. Qué bueno si las cosas van bien en casa, pero mi salvación no está en la paz externa o en la paz en el hogar. Mi esperanza está en Cristo Jesús. ¿Cómo veo las posesiones? ¿Acaso pienso que si yo tuviera más, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera esa casa, probablemente mi vida sería mejor? No, recuerda que en el Evangelio tienes todo lo que necesitas. Qué bueno si prosperas, qué bueno si tienes una nueva casa, qué bueno si tienes un nuevo carro, pero no pienses que eso te va a salvar. Es Cristo Jesús el que nos salva. Así que la pregunta es, ¿cómo el conocer el Evangelio me está transformando en todas mis áreas, en mis relaciones? ¿Por qué hago amigos? ¿Por qué hago lo que hago a las personas? ¿Es porque quiero ganar su aprobación o es porque las amo verdaderamente en Cristo Jesús? ¿Es porque quiero obtener algo de ellas o porque en Cristo Jesús puedo amarlas sin esperar nada a cambio? Porque Cristo murió por nosotros y básicamente no lo hizo por algo que pudiéramos darle, porque no tenemos nada que darle, lo hizo por amor, un amor libre hacia nosotros y un deseo de glorificar a su Padre. Entonces, la implicación inmediata es, el Evangelio está transformando mi vida realmente, mis decisiones, mi vida privada, mi trabajo, mi vida en el hogar, en la familia. Creo que esa implicación es bastante importante y a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven y quizá no han puesto su esperanza en Cristo, quizá tienen un conocimiento intelectual acerca de la fe reformada, podemos aprendernos las grandes confesiones, leer a los grandes escritores reformados, a los grandes pensadores, pero probablemente no hemos tenido un conocimiento salvífico de Cristo. Probablemente estas palabras que estamos hablando solamente hacen eco en tu mente, pero quizá no
has experimentado esto en tu corazón, quizá esto no ha transformado la dinámica de tu corazón, de tus afectos, como lo llamaba Edwards, sino que simplemente es algo que ha llegado a la mente, pero no ha descendido al corazón. Yo te invito a que hoy vengas a Cristo, que hoy puedas desistir de hacer tu propia voluntad, como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Pero recuerda que la gracia del Señor hoy está extendida a ti. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo y haya tu descanso en Él. Nada de lo creado te puede satisfacer, nada de lo creado te puede dar lo que el Creador puede darte. Ni un buen matrimonio, ni una buena casa, ni una gran fama o reputación en tu trabajo, en la iglesia. Pueden darte lo que Cristo solamente puede darte. Todo lo demás son cisternas rotas que no retienen agua. Él es el manantial de vida. Él es la salvación que realmente satisface nuestras almas. El pacto de gracia es la buena noticia de que Dios desea, por su amor libre, tener una relación con nosotros los pecadores. Dios, en otras palabras, nos está diciendo, ven a mí, ven a la vida, ven a hallar salvación, ven a hallar plenitud, ven a mí, conóceme a mí, para que hayas entonces la salvación. Es una invitación, el pacto de gracia es un recordatorio de que esta vida solamente la podemos obtener en Cristo Jesús. Solamente esta salvación la obtenemos mediante aquel que se ha revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y estaba pensando en una pequeña historia donde este, iba un pastor a una iglesia que él pastoreaba y se le llenó de nieve la entrada. Y estaba muchísimo frío y él dijo, "Oh, seguramente, era un domingo en la mañana, dijo, seguramente la gente no va a venir hoy, está demasiado frío, mucha nieve." Y dice que llegó un hermano, cuando el pastor estaba quitando la nieve de la entrada, llegó un hermano y le dijo, y el pastor cuando lo vio, le dijo, hay mucho frío, ¿verdad, hermano? Y el hermano que iba entrando a la iglesia le dijo, las promesas del Señor todavía son ciertas. Y y se quedó y siguió quitando la nieve y se quedó pensando en eso. ¿Cómo que? Dijo él, a lo mejor me malentendió lo que le dije, a lo mejor no me escuchó muy bien. Pues yo le dije, qué frío el que había. Y él me dice, las promesas del Señor todavía son ciertas. Y y entonces dice que cuando entró, le dice, hermano, yo le quise decir, yo le dije a usted que había mucho frío afuera y usted me contestó esto. Solamente me quedé un poquito confundido. Y le dice el hermano, bueno, las promesas del Señor todavía son ciertas. Dice, porque si vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis, cuando el Señor destruye a la humanidad y después de que sale Noé del arca, en el capítulo 8, versículo 23 dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Las promesas del Señor, aún el día, aún el frío y el calor nos deben de recordar de que el Señor ha sido siempre fiel. ¿Y por qué digo esto? Cuando nosotros vemos el Evangelio en el Antiguo Testamento, nos dice de que el Evangelio, que el Señor ha sido fiel desde un principio para salvar a los arrepentidos, para salvar a los suyos. ¿Y cómo tiene eso un impacto en mi vida? Así es. Es decir, yo puedo leer Hebreos 11 y ver cómo estos hermanos de la fe, ver cómo ellos sufrieron y vieron por una misma esperanza y luego dice que no vieron, pero caminaron por fe. ¿Verdad? Fe es la convicción de las cosas que no se ven, pero sabemos que existen. Y creo que cuál es la convicción o cuál es la importancia para mi vida es decir, ¿sabes qué? Desde un principio el Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor ha sido fiel con nosotros día a día, mañana tras mañana. Y esto es lo que quería decir. ¿Por qué es importante y por qué quería hablar yo de esto? Es porque a lo mejor vivimos en un entorno, una sociedad donde es pura ansiedad, problemas, donde pensamos en estas cosas físicas que en realidad tienen mucho que ver en cómo caminamos nuestras vidas. Y nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podamos y no podemos si no tenemos a Dios. Creo que una sociedad donde tenemos que regresar a esta promesa desde el principio. Este protoevangelio que se les dio a los antiguos y que ahora se nos da se nos da más claro
por medio de Jesucristo, donde ya no es progresivo, ahora es algo completo, que podemos decir Mm, que todo el counsel de Dios se nos sí. da. Y podemos decir, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y solamente Él nos puede decir quiénes somos realmente. Gracias. Y Gracias. somos redimidos, somos Mm, salvos mm. por medio de Jesucristo. Amén. Y Amén. hablamos desde el principio hasta el final, en donde siempre ha sido la esperanza la misma, el Amén. perdón de Amén. los pecados. Amén. Me encanta eso que has dicho, Tomás, porque hablaste del pacto noético. Y este pacto noético parece estar separado del pacto de gracia, porque es un pacto con la creación misma, ¿no? El arco iris es esta promesa de que Dios no volvería a destruir el mundo con un diluvio, pero aún más podemos ver que Noé y su familia es salvado por gracia, porque a través de su simiente venía la promesa de Génesis 3:15. Dios tenía que guardar a esa familia porque a través de Noé, a través de su descendencia, vendría el Salvador, y después viene el pacto abrámico, donde se le promete que de su descendencia serán benditas todas las naciones. En Gálatas 3:16 se nos dice que no se le promete a muchas descendencias o a muchas simientes, sino una simiente, es decir, a Cristo. Entonces, Dios dejó con vida a Adán y Eva, Dios dejó con vida a Noé, Dios le promete y hace un pacto con Abraham, el pacto que tú mencionaste, y de hecho la palabra berit viene la raíz es como cortar, viene, ese es el significado más, digamos, natural del término. Y viene el pacto entonces con Abraham, después de Abraham, Isaac, Jacob, surge una historia en Génesis acerca de José, por qué Dios permitió que José llegara a ser lo que fue en Egipto para preservar a la familia de la descendencia de la mujer de Jacob y propiamente de Judá. Si él no hubiera estado ahí, probablemente ellos habían muerto de hambre, pero como Dios es fiel a su promesa, Dios guardó la simiente, la semilla, el pacto, la promesa, Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, y vemos ahí el desarrollo de toda la historia de la redención. Vemos cómo incluso también hubo un momento en que hubo un hombre llamado Naamán que quería destruir al pueblo de Israel. Dios levanta a una mujer llamada Esther para interceder, y Dios otra vez guarda a su pueblo, Dios guarda la descendencia, porque Dios es fiel. Y vemos justamente, si puedo yo definir el Antiguo Testamento, es el despliegue del poder y la preservación de Dios a sus promesas, a su pacto de gracia. Todos los pactos que vemos en el Antiguo Testamento son un previo, son un preview a lo que viene en el nuevo pacto. Entonces, esto es precioso, porque podemos descansar en Dios. Si Dios en tantos años guardó su promesa y la cumplió en Cristo Jesús, ¿acaso Dios no nos puede hoy no podemos descansar en Dios, que es fiel? Esto me parece increíble. Cuando veamos las escrituras, es un testimonio de la fidelidad de Dios al pacto hecho en Cristo Jesús por nosotros, los pecadores. Desde cada página, desde cada libro del Antiguo Testamento podemos ver esta gracia inmerecida en Cristo. Y creo que es importante todo esto, ¿verdad? Y con esto vamos a concluir, pero creo que es importante todo esto porque debemos de llevarlo a la práctica. Cuando vemos nosotros aún en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando vemos de que ni siquiera los animales podían entrar al templo, ¿verdad? Mm, Y si entraban eran para ser sacrificados. así Eh, es. en el nacimiento de Jesucristo dice que hasta los animales llegaron, Mm, donde ahora esta promesa es para todos. Y creo que algo que es importante es esto, no quedarnos solamente, y estoy hablando de esto porque ya se viene la Navidad, no quedarnos solamente con el bebé. Este bebé se hizo hombre, mm, este hombre de sufrimiento, ¿verdad? Este hombre que murió por ti y por mí, y este hombre que regresará y va a traer juicio a todo aquel, dice que toda lágrima, ¿verdad? Toda lágrima será limpiada de nuestros ojos, y amén. nosotros no, no sé quién fue el que dijo esto, pero no es tanto las calles de oro o las lágrimas que serán limpiadas de nuestros ojos, sino es estar en la presencia de aquel que Mm, descendió y murió por nosotros. amén. 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 Entonces, mis hermanos, gracias por acompañarnos en esta devoción, plática, no sé, el hermano Rafa le puede poner nombre, pero en realidad que esto era algo que quería yo hacer hace días, y de verdad, mi hermano, gracias por acompañarme y poder tener esta conversación conmigo, porque yo así aprendo y me Mm, encanta de que
que puedo aprender mucho de ti. Entonces, te lo agradezco mucho, mis hermanos. Nos vemos a la próxima. Que los bendiga. Hasta luego. Gracias, Tomás, por la invitación. Bendiciones.